Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar con lo que sería el tema de la fotosíntesis. Y para entrar en calor vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la luz, que es el otro componente que necesitamos para poder realizar la fotosíntesis. La luz tiene la peculiaridad de que, uno, es energía, pero además, dos, tiene la peculiaridad de que se comporta tanto como partícula como una onda. En el caso de querer comprender a la luz como una partícula, podemos entender que la luz se encuentra en partículas elementales llamadas fotones. Vamos, se llaman partículas elementales porque ya no podemos seguirlas subdividiendo. El detalle es que a través de modelos matemáticos tratamos de despejar lo que sería la masa de un fotón, nos dicen que no tiene masa. De ahí es cuando se empieza a complicar un poco la idea de los fotones. Sin embargo, para el caso de la fotosíntesis nos quedamos con la idea de que es una partícula llamada fotón que contiene energía. Por el otro lado, para complicar un poco más la historia acerca de la naturaleza de lo que es la luz también se puede describir como ondas. En este caso, tendríamos que en el caso de la luz son ondas electromagnéticas. Y el detalle es que si entendemos a la luz como ondas electromagnéticas, dentro de esa definición también tenemos que meter a lo que serían los rayos gamma, y por el otro lado vamos a encontrar lo que serían las ondas de radio y ondas incluso de televisión. Todas estas cosas entrarían de lo que sería el espectro de ondas electromagnéticas. Y el detalle es que si las separamos, tendríamos que podríamos hacer un dibujo acerca de las ondas. Pasaríamos de ondas que tienen una longitud de onda muy pequeña a ondas que tienen longitud de onda muy grande, como sería la televisión y la radio, y en medio encontraríamos lo que sería la luz visible, en longitudes de onda que corresponden entre los 400 y 700 nanómetros. Ahora, ¿por qué se llama longitud de onda? Si yo agarro una onda y mido la distancia entre una cresta y una cresta, es una longitud. Y es una longitud porque está entre dos ondas. De ahí entonces el nombre de longitud de onda. Bueno, ya tenemos la longitud de onda. El detalle es que en el caso de la fotosíntesis y de los seres vivos que vivimos en este planeta, nosotros podemos percibir entre 400 y 700 nanómetros. Bueno, los seres humanos. Y la fotosíntesis más o menos se da entre ese rango, 400 a 700 nanómetros. Nanómetros es una unidad de longitud. Sin embargo, en este planeta también vamos a encontrar animales que pueden ver lo que es ultravioletas y pueden incluso ver infrarrojos. El detalle, otra pregunta que nos surge en la luz es, ¿y por qué nos concentramos en estas longitudes de ondas, 400 a 700? ¿Por qué la fotosíntesis se da en esos aspectos? Y el detalle es que nosotros hemos evolucionado en este planeta. Y en este planeta, principalmente uno de los gases que componen nuestra atmósfera, esto que está aquí, que es aire, está constituido principalmente por nitrógeno. De ahí el truco es que cuando llega llega la luz proveniente del Sol, interacciona con las moléculas que componen nuestra atmósfera, es decir, principalmente nitrógeno, empiezan a interaccionar, y de ahí la luz que más nos llega a lo que sería la superficie de nuestro planeta, es decir, a lo que sería la biosfera donde nosotros vivimos, es la que se encuentra entre los 400 y 700 nanómetros. El resto de la energía, por ejemplo, ondas de luz y demás, pueden ser afectadas o deflectadas por lo que sea el campo electromagnético de nuestro planeta, y otros tipos de ondas pueden ser absorbidas por lo que sea la atmósfera, como sería el caso de los rayos ultravioleta, etc., en lo que sería la capa de ozono. Y aquí nos llega principalmente estas longitudes de onda. De ahí entonces la mayoría de los seres hemos evolucionado para poder tanto captar, percibir estas longitudes de onda, como en el caso de las plantas para captar y utilizar esta energía para el caso de la fotosíntesis. Sin embargo, ya haciendo un poco de alucinaciones, algunos investigadores, exobiólogos, se llegan a preguntar, esto sucede en este planeta,
¿Qué pasaría en otros planetas? Es posible que otros, organismos en otras partes, en otros planetas, en otras condiciones, pudieran asimilar otras longitudes de ondas. Podríamos encontrar algunos sintéticos que utilizaran los rayos gamma o incluso las ondas de radio o televisión. Los rayos gamma porque tienen mucha más energía. Y el detalle es que de momento no sabemos, pero en su lógica es posible que no sea tan fácil. Y la explicación que ellos dan es que en el caso de este planeta, en el caso de los organismos fotosintéticos, ellos utilizan mucho lo que son pigmentos fotosintéticos. Y el truco de los pigmentos fotosintéticos para poder capturar lo que es la energía de la luz es que ellos lo que hacen es, si bien ser excitados por lo que es la energía de la luz, pueden mover sus electrones de un a orbitales superiores de energía. Y el detalle de esto es que una vez que dejan de ser excitados, dejan de vibrar, lo que sean los electrones dejan de vibrar y liberan otra vez su energía. Esto se ve mucho en lo que sería la fosforescencia. Si tú tienes un reloj, por ejemplo, puedes tener tu reloj de esos que tienen marquitas fosforescentes, lo pones a la luz y de repente corres, lo pones en la oscuridad y ves que brilla por un momento, las marquitas de las horas. Eso es fosforescencia. Y este fenómeno se da precisamente porque algún compuesto químico que utilizaron como pintura para las marcas tiene la capacidad de absorber energía de la luz y después volver a liberarla de forma un poco más tenue, que es la pequeña iluminación que vemos. En el caso de los pigmentos fotosintéticos se da el mismo truco. Pueden captar lo que es esa energía y después liberarla. Y el detalle es que lo que nos interesa en este momento es lograr excitar de forma leve lo que son los electrones, lo que nos permite al final de cuentas liberar esa luz que nosotros percibimos en la pintura del reloj, pero que no sea tanta la energía que podamos destruir esa molécula o arrancar los electrones de forma directa. En el caso de los rayos gamma y los rayos ultravioleta, si yo los utilizo para iluminar un microorganismo, lo más probable es que lo voy a matar. Y lo voy a matar porque esta energía, en el caso de los rayos gamma es energía ionizante, lo que sucede es que es tanta la energía que llegan a afectar la estructura molecular de lo que serían las proteínas, las rompen. El ADN lo rompen, todo lo que es los componentes básicos para mantener ese organismo vivo rompen esas moléculas, y al momento de romperse toda la maquinaria que mantiene al organismo vivo, se muere. Es por ello que, por ejemplo, la luz ultravioleta se utiliza mucho para esterilizar material. De ahí entonces, en la lógica de lo que sea los exobiólogos, ellos dicen, es muy probable que no se pueda utilizar estas longitudes de onda, porque es demasiada energía y al final de cuentas puedes llegar a matar al organismo. Sin embargo, eso lo vamos a dejar para el futuro. Yo vivo en el 2018, espero que en un futuro alguien descubra si realmente existen organismos extraterrestres que puedan realizar la fotosíntesis con otras longitudes de onda y avancemos en nuestro conocimiento. En fin, habiendo hablado un poco acerca de lo que es la luz, ahora vamos a hablar un poco acerca de dónde se da a final de cuentas la fotosíntesis. Recordemos que la fotosíntesis se divide en dos fases. Tenemos lo que es la fase dependiente de la luz y tenemos la fase independiente de la luz. Se llaman así porque una depende de la luz para poder realizar sus reacciones químicas y la independiente ya no necesita la luz. De ahí entonces, vamos a empezar a hablar a lo que serían estas dos reacciones y dónde se llevan a cabo. En el caso de todas las reacciones de la fotosíntesis, estas se van a dar a cabo en lo que sería el cloroplasto. Y el cloroplasto vemos que es un organismo que está adaptado para realizar lo que es la fotosíntesis. En el caso de lo que sería las reacciones lumínicas de lo que sería la fotosíntesis, estas se van a dar en la superficie de los tilacoides. Y en lo que respecta a lo que sea la fase oscura de lo que es la fotosíntesis, es decir, la fase independiente, esta se va a llevar a cabo en lo que sería el estroma, es decir, el interior del cloroplasto.
Los cloroplastos son organelos celulares donde se realiza la fotosíntesis, que poseen su propio material genético y que se encuentran presentes en los organismos eucariotas fotosintéticos. El término cloroplasto sirve alternativamente para designar a cualquier plasto dedicado a la fotosíntesis, independientemente de si el pigmento fotosintético principal sea la clorofila. Los cloroplastos están rodeados de dos membranas, con una estructura continua que los delimita. Entre ambas membranas existe un espacio denominado espacio intermembranario. La membrana externa es muy permeable gracias a la presencia de porinas, incluso mucho más que la membrana interna, que contiene proteínas específicas para el transporte. La cavidad interna, llamada estroma, es donde se llevan a cabo las reacciones de fijación de dióxido de carbono. Contiene además el ADN circular bicatenario del cloroplasto, así como los ribosomas, los gránulos de almidón y otro tipo de sustancias. También dentro del estroma podemos encontrar una serie de sacos interconectados, delimitados por una membrana propia, llamados tilacoides, que en los cloroplastos de las plantas terrestres se organizan en apilamientos llamados grana. Esta palabra viene del plural granum, que significa grano. Las membranas de los tilacoides contienen diversos tipos de sustancias, como los pigmentos fotosintéticos, algunos tipos de lípidos, incluso las proteínas que intervienen en la cadena de transportes, además de enzimas como la ATP sintetasa. Y es el lugar donde tiene lugar la fase dependiente de la luz de la fotosíntesis. El tipo y la concentración de pigmentos fotosintéticos puede variar entre las distintas clases de plásmidos. Por ejemplo, aquellos que contienen altas concentraciones de carotenoides, en vez de clorofilas, reciben el nombre de cromoplastos. Estos son una de las causas de los colores amarillos, naranjas y rojos de muchas frutas y flores, así como del cambio de color de las hojas en el otoño. Por otro lado, existen plásmidos que no contienen pigmentos y que son llamados leucoplastos. El tipo más importante de leucoplasto es el amiloplasto, un plásmido cuya función es almacenar almidón. Los amiloplastos son comunes en las células de brotes, raíces y semillas. Un aspecto muy importante de los cloroplastos es que son organelos relativamente independientes, ya que poseen su propio ADN y la maquinaria propia para la síntesis de proteínas, es decir, poseen sus propios ribosomas y su propio RNA de transferencia y además de otros componentes. En cuanto al ADN de los cloroplastos, este se encuentra en forma de cromosomas de forma circular, de forma similar a los que podemos encontrar en las bacterias, y que es muy diferente a los cromosomas lineales que encontramos en el núcleo de las células de las plantas. Este ADN del cloroplasto se encuentra en regiones específicas llamadas nucleoides. La replicación del ADN del cloroplasto es independiente de la del núcleo de la célula. Sin embargo, el número de organelos dentro de la célula permanece constante, sugiriendo que algunos aspectos de la replicación de los cloroplastos está bajo regulación celular. El genoma de los cloroplastos es pequeño, cerca de 145 kilobases, y el número de cromosomas varía con respecto al ciclo de vida de la célula, llegando a ser poliploides durante el proceso de maduración de la misma. Los genes de los cloroplastos codifican el ARN ribosomal y el ARN de transferencia, la subunidad grande de la enzima que fija el dióxido de carbono, es decir, la ribosa 1-5-bifosfato, y algunas de las proteínas que participan en la fotosíntesis. No obstante, la mayoría de las proteínas de los cloroplastos son codificadas por genes nucleares, además de que requieren ser sintetizadas en el citosol de la célula y transportadas al interior del organelo.
Finalmente debemos de mencionar que toda esta evidencia soporta la teoría de que los cloroplastos se originaron por un proceso de simbiogénesis, lo que significa que el primer plasto desciende directamente de alguna especie de cianobacteria. Esto pudo ser un evento único en la historia de la vida y daría el respaldo a la monofilia de todo el grupo. Bueno, espero que toda esta información les haya sido de mucha utilidad y nos vemos. Hasta la próxima. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos. Y si tienes más dudas sobre algún tema, puedes buscar ayuda en alguna de nuestras redes sociales.